vamos a describir el movimiento circular uniforme de manera vectorial, ¿sí? Recordemos que el movimiento circular uniforme pues es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y de tal manera que lo hace con una velocidad angular constante. Entonces omega es constante, donde omega, recuerden, es la derivada de teta respecto de t, ¿sí? Esta es la velocidad angular. Puesto que omega es constante, el ángulo se puede escribir como función del tiempo como omega t, ¿sí? De aquí, de este hecho. Puesto que omega es constante, pues omega se puede escribir como delta teta entre delta t. Esto es, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Si consideramos que en t igual a 0, pues teta es igual a 0. Esto podemos escribir como el ángulo teta es igual a omega t, ¿sí? Es la posición angular como función del tiempo. Aquí también obtuvimos que la velocidad es omega r y la aceleración centrípeta era v cuadrada entre r o omega cuadrada r, ¿sí? Son los resultados que obtuvimos sin necesidad de introducir los vectores. Y ahora lo vamos a hacer de manera vectorial. Entonces, para hacerlo, lo vamos a hacer primero en coordenadas cartesianas. Y posteriormente en coordenadas polares. Recuerden, con coordenadas cartesianas, pues describimos al punto por sus coordenadas x de t y y de t. En este caso, x de t, pues es esta distancia, ¿sí? Este es el punto que se está moviendo en el tiempo. Teta depende de t, depende linealmente, con omega siendo una constante. Por lo tanto, la posición x o la coordenada x es esta distancia, que sería r coseno de teta. Entonces x de t es igual a r coseno de teta, pero teta es omega t. Entonces ya podemos sustituir que es omega t. Y esta es la expresión, esta es la función x de t, explícitamente en el tiempo, ¿sí? Y de t, pues es esta altura, que es r seno de teta, o como función del tiempo es r seno de omega t, ¿sí? Aquí pues hay que considerar que r es constante también, ¿no? Es claro que al ser una trayectoria circular el radio es constante. Ahora, pues en coordenadas cartesianas tenemos los vectores de posición, que es r, es x de t. Solamente voy a poner x, es en la dirección y, más y en la dirección j. El vector velocidad es x punto, es derivar componentes a componentes, más y punto en la dirección j, y el vector aceleración es x2 puntos en la dirección y, más y2 puntos en la dirección j. Entonces vamos a calcular estos vectores. Para ello necesitamos las derivadas, x punto, y punto, x2 puntos, y2 puntos. Entonces hay que hacer estas derivadas. Podemos calcularlo antes de después escribir los vectores explícitamente. Entonces x punto es r, es constante por la derivada de coseno, que es menos el seno, entonces saca un signo menos, r, y la derivada de coseno es seno de omega t por la derivada de su argumento, estamos derivando respecto del tiempo, y es un término en omega.
Entonces queda un término en omega. Ese es x punto. Podemos calcular directamente x2 puntos. Y este me queda como, ya que tenemos este, podemos derivar una vez más. Y aquí es sencillo porque solamente la dependencia temporal está en el argumento de seno. Pues la derivada de seno es coseno. R y omega son constantes, entonces menos R omega, y la derivada de seno es coseno de omega t. Por la derivada del argumento, que es omega, entonces sale un término en omega y queda omega cuadrado. Podemos verificar las unidades. Si se acuerdan, omega, bueno, aquí lo podemos ver, omega sus unidades son radianes sobre segundo, pero aquí los radianes no es más que una manera de denotar los ángulos, pero no son en realidad unas unidades, ¿eh? No las consideren como unas unidades, porque si ponen aquí omega como radianes sobre segundo, la velocidad les va a quedar como radianes por metro, que es las unidades de r sobre segundo cuadrado, y obviamente la velocidad es metro sobre segundo, no metro radian sobre segundo. Entonces ese radian simplemente aquí lo omitimos, ¿sí? Es importante porque cuando nos dan omega, ya sea aquí en el movimiento circular uniforme o en el movimiento armónico simple, donde omega es la frecuencia angular, sus unidades son radianes sobre segundo y eso nos puede dar información, o siendo formal, pues esas son sus unidades. Pero al derivar y calcular la velocidad, pues tengan cuidado, simplemente ese radian lo omiten aquí, ¿sí? Bueno, entonces esto se puede verificar, las dimensiones de r es metro y de omega pues son 1 entre segundo, entonces sus unidades son metros sobre segundo. Para la aceleración, que es x2 puntos, pues r es metro y omega cuadrado pues es 1 entre segundo cuadrado, entonces es metros sobre segundo cuadrado, lo cual es correcto. Entonces ahora vamos con y punto y y2 puntos. Y punto es r, la derivada de seno es coseno, entonces me queda r coseno de omega t por la derivada del argumento, que es omega. Y y2 puntos pues es r omega. La derivada de coseno es menos el seno, entonces hay un signo negativo. Le voy a poner aquí menos r omega seno de omega t por la derivada del argumento, que es omega. Entonces aquí un omega cuadrado. Y estas son las expresiones que hay que sustituir en los vectores, ¿sí? X punto pues es el que hay que poner aquí. X2 puntos es el que hay que poner acá. Y Y punto es el que hay que poner aquí. Y Y2 puntos es el que hay que poner aquí. Y ya están expresados los vectores, ¿sí? Solo lo voy a hacer con uno de los vectores, pero es simplemente escribir lo que ya tenemos aquí, ¿sí? Es decir, el vector de posición es una función del tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo explícitamente. Bueno, poner explícitamente que depende del tiempo, es x de t, que es menos, perdón, esto de aquí, estos son los que hay que poner acá. Entonces es x, que es r coseno de omega t en la dirección y, más r seno de omega t
en la dirección j. Y el vector de velocidad, pues hacemos lo mismo. Simplemente sustituimos x punto, que es esto, y y punto, que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces eso lo podemos hacer y simplemente nos quedan los vectores velocidad y aceleración. Ahorita a ver si los escribo. Aquí ya tengo una figura donde están indicados. Y creo que sí, lo voy a hacer para ver cómo están estos vectores. Entonces lo voy a hacer rápido. Esto me queda como x punto, que es menos r omega seno de omega t en la dirección y, más y punto es r omega coseno de omega t en la dirección j, y el vector aceleración es x dos puntos, que es menos r omega cuadrado coseno de omega t en la dirección y, más y dos puntos, que es menos, también es menos r omega cuadrado seno de omega t en la dirección j. Ahora vamos a anotar esto. Vean que esta aceleración puedo factorizar el menos r omega cuadrado. Entonces me queda como menos r omega cuadrado. Y ahora vean que tengo este coseno de omega t en i y el seno de omega t en j, que es este de aquí, ¿sí? Con r. Y entonces solamente factorizo menos omega. Entonces este r con esto y este r con este término me da el vector r. Por lo tanto, la aceleración es menos omega cuadrada, que factorizo por este de aquí y este de aquí, que es r. ¿Sí? Entonces obtengo que el vector aceleración es menos omega cuadrada r de t. ¿Sí? Es decir, el vector aceleración está en la misma dirección que el vector de posición, y con un término que multiplica un escalar, ¿no? Que además le da las unidades correctas. Ahora vamos a calcular las magnitudes, esos son los vectores. Ahora las magnitudes, el vector, la magnitud de r, pues es este al cuadrado más este al cuadrado. Pueden verificar, pueden comprobar que pues es r, ¿no? Porque coseno de omega t más seno cuadrado de omega t es 1, ¿sí? Va a ser el cuadrado de este más el cuadrado de este, la raíz cuadrada. Entonces pueden comprobar que les da r. La magnitud del vector velocidad es el cuadrado de este más el cuadrado de este, ¿sí? Entonces es este al cuadrado, sumados, seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, me queda r cuadrado, omega cuadrado, que factorizo, este menos se convierte en positivo, y luego le saco la raíz cuadrada y pueden verificar que es omega r. Lo que ya sabíamos. ¿Sí? Ahora la aceleración, pues nos tiene que dar esta misma expresión. Entonces la aceleración ¿cuánto me queda? Pues es el cuadrado de, bueno, vamos a simplificar, y la magnitud de la aceleración es esto, puesto que es esto, es este menos, se vuelve positivo, me queda omega a la cuarta, luego tengo que sacar raíz, me queda omega cuadrado,
por la magnitud del vector r. Sí, pero la magnitud del vector r pues es r, y por lo tanto esto es omega cuadrada r. Que también se puede hacer con la suma del cuadrado de este, con este, y luego la raíz, y pueden verificar esto mismo. Que es lo que habíamos obtenido sin emplear vectores. El hecho de que el segmento de velocidad cambiaba. Aquí lo estamos comprobando con vectores, ¿sí? Otras propiedades que pueden verificar es que el vector de oposición y el vector velocidad son perpendiculares, ¿sí? Una manera de comprobarlo es el resultado que habíamos obtenido antes, era que si tenemos un vector, un vector que depende del tiempo, pues tenemos que la magnitud por la derivada de la magnitud respecto del tiempo es igual a el vector punto su derivada. ¿Sí? Si la magnitud del vector es constante, entonces a y es perpendicular a su derivada. En este caso tenemos un vector que es el vector de posición cuya magnitud es constante. Por lo tanto, este vector, el de posición, y el vector velocidad, que es su derivada, son perpendiculares. Lo cual también se puede comprobar haciendo el producto punto de r punto b. ¿Sí? Pueden verificar, pues se puede hacer algebraicamente, que r punto b es igual a 0 y por lo tanto r es perpendicular a b. ¿Sí? Y aquí están ya representados los vectores en esta figura. Tenemos el vector de posición. La partícula se está moviendo en el tiempo, ¿sí? Describe esta trayectoria circular. El ángulo es omega t. Sus coordenadas cartesianas son r seno de omega t, x es r coseno de omega t. El vector de posición es del origen a la partícula, al objeto que se está moviendo. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ese era un resultado general, pero aquí estamos comprobando que el vector de posición y el vector velocidad son tangentes. ¿Sí? El vector aceleración es menos el vector, bueno, está en dirección contraria al vector de posición por este signo y con un término escalar. Entonces va en esta dirección. Entonces tenemos estos tres vectores: posición, aceleración y velocidad. Estos vectores, recuerden, son independientes del sistema de coordenadas. Por lo tanto, en coordenadas cartesianas, que lo acabamos de hacer, es lo mismo que en coordenadas polares, que ahora lo vamos a hacer en breve. ¿Sí? Pero estos vectores son independientes del sistema de coordenadas. Entonces ahora vamos a hacerlo en coordenadas polares. Entonces vamos a hacer esto mismo en coordenadas polares. ¿Sí? Déjenme usar una imagen que tengo aquí. Le voy a hacer acá.
Entonces, en coordenadas polares, el punto lo describimos con r de t y θ de t. ¿Sí? Ahora, r de t, pues es r, es la distancia del origen a la partícula, y es r, es constante. Es constante. Y θ de t, pues como acabamos de ver, es omega t, ¿sí? Porque omega es constante en el movimiento circular uniforme. Ahora el vector de velocidad, perdón, el vector de posición es r en la dirección radial. Aquí ya están los vectores, el vector radial y el vector polar, y estos se están moviendo en el tiempo. O sea, esta partícula que está describiendo el movimiento circular uniforme se está moviendo, y estos dos vectores pues también se están moviendo conforme se está moviendo la partícula. Entonces el vector de posición es esto. El vector velocidad pues ya no es tan sencillo y nos acordamos cómo era. Entonces aquí lo tengo. Es estas cantidades. Lo voy a cortar. Entonces es esto, ¿sí? Por lo tanto, igual que en coordenadas cartesianas, hay que calcular las derivadas de las componentes. En este caso, r y θ. ¿Sí? Porque necesitamos r punto y θ punto. R dos puntos y θ dos puntos. Claro, aquí los vectores están, sus expresiones no son tan sencillas, pero veremos que en este caso es más sencillo, a pesar de que estas expresiones son más complicadas, ¿sí? Porque r es constante, por lo tanto r punto es igual a r dos puntos igual a 0. Θ punto es, si esto es constante, pues θ punto es omega y θ dos puntos es 0. ¿Sí? Debido a estas propiedades, a estos resultados, pues estos vectores, a pesar de que están más complicados, sus expresiones son más sencillos en la práctica. Esto es porque es un movimiento circular. R es constante. Y bueno, en este caso, omega es constante. Entonces ya directamente los podemos escribir aquí. Este vector de posición es R. Este no hay que hacerle nada. Pero este sí, el vector velocidad es R punto, que es 0. Entonces no tiene componente radial, lo cual es claro. Y aquí yo ya puse, en esta imagen ya está el vector velocidad y el vector aceleración del resultado anterior, en coordenadas cartesianas. No van a cambiar sus expresiones, pero los vectores son independientes del sistema de coordenadas. Bueno, entonces R punto es 0, no tiene componente radial, pero sí tiene componente angular, que sería R y θ punto es omega. Y finalmente el vector aceleración, R dos puntos es 0, no tiene componente, lo voy a tachar los que son 0, este no tiene componente, y tiene menos rθ dos puntos, digo rθ punto al cuadrado, que es menos r, y θ punto, que es omega cuadrado en la dirección radial. R punto es 0, no tiene, y aquí θ dos puntos es 0 y no tiene. Entonces estos son los vectores.
posición, velocidad y aceleración, ¿sí? Comprobamos aquí de manera más sencilla, pues sus magnitudes, ¿no? R, pues su magnitud es R. La magnitud de B es, pues esto, porque este es un vector unitario. Y la magnitud de A, pues es este término, sin el signo, obviamente, porque es su magnitud. Y este es unitario, entonces la magnitud del vector aceleración es omega cuadrada R. Los mismos resultados que habíamos obtenido antes. Pueden verificar que el producto punto de R punto B, pues este tiene componente radial y este componente polar. Ambos son perpendiculares y por lo tanto esto es cero, ¿sí? Recuerden que el producto punto es multiplicar componente por componente y sumarlos. Pero aquí la componente lo podemos escribir si quieren. Aquí es más 0 en la componente polar y aquí es más 0 en la componente radial. Entonces 0 por R es 0, más 0 por lo que sea es 0. Entonces el producto punto es 0 y R es perpendicular a B. Son los mismos resultados que antes, simplemente estamos escribiendo los vectores de posición, velocidad y aceleración de diferente manera porque estamos usando otra base de vectores. Aquí el movimiento circular uniforme en coordenadas polares es más sencillo de describir. ¿Sí? Entonces, de hecho, esto nos permite generalizar el movimiento circular y ya no considerar solamente que omega es constante. Entonces, consideremos ese caso. Entonces, consideramos un caso en el cual es un movimiento circular solamente. Un caso general. Este caso de aquí es movimiento circular uniforme, ¿sí? Omega es constante, es decir, teta punto es constante, ¿sí? Entonces, para un movimiento circular no uniforme, omega puede ser una función del tiempo. Es decir, teta en el tiempo ya no es omega t. Entonces, no, ya no voy a usar esa figura, voy a hacer otra. Entonces tenemos un movimiento que es circular. Tenemos R es constante, puesto que es un movimiento circular. Pero el ángulo, digo, la velocidad angular ya no es constante. Teta es una función del tiempo y omega ya no es constante. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es R, que es constante, y teta, que es una función del tiempo. Y lo vamos a dejar algo general. ¿Sí? Esta es una función del tiempo. Y por lo tanto tenemos teta punto, que es la derivada de teta respecto de t. Podemos seguir usando esa notación de omega, pero aquí ya omega es una función del tiempo. Y tenemos la
Bueno, teta dos puntos, que es también una función del tiempo, ¿sí? Esto es una función, la que ustedes quieran. Teta punto, que es omega de t, es la velocidad angular. Y teta dos puntos, que es la segunda derivada de teta respecto de t, que se suele denotar con una alfa. Alfa de t es la aceleración angular. Lo único que tenemos en este movimiento circular es que r es constante, ¿sí? Lo estamos describiendo en coordenadas polares. En estas coordenadas es más sencillo describir este caso general. Ustedes pueden tratar de hacerlo en coordenadas cartesianas y verán que es más complicado. No es imposible y se puede hacer, pero es más complicado. Entonces es una partícula que se está moviendo en el tiempo, en una trayectoria circular, pero tal que el ángulo es una función del tiempo. De hecho, puede estar moviéndose así, ¿sí? Hacer una trayectoria circular o hacer cosas como, por ejemplo, esto, ¿sí? Lo único que exigimos es que r sea constante, por lo tanto es una trayectoria circular entre comillas, ¿sí? Quizá no describa un círculo, puede hacer esto, con r constante, es decir, teta de t puede estar oscilando, o teta de t puede ser lineal con el tiempo, cuadrático con el tiempo, etc. ¿Sí? Una función del tiempo. Bueno, en este caso, algo que podemos asegurar es que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? El vector de posición, pues ese es el vector que va en esta dirección. Y el vector aceleración va a ir hacia adentro, pero no necesariamente en la dirección del radial, sino que va a ir en otra dirección, ¿sí? Va en la dirección radial solamente en el caso de movimiento circular uniforme. Eso lo encontramos aquí explícitamente, ¿sí? Va en la dirección radial, pero con signo contrario, con signo negativo, por lo tanto va hacia adentro, ¿sí? Les he comentado que la aceleración tiene que ver con fuerzas. Entonces, para que una partícula describa una trayectoria circular, la fuerza tiene que ir hacia el centro. Eso lo veremos después. Pero este es el caso de movimiento circular uniforme. En el caso de un movimiento circular donde θ es función del tiempo, la aceleración va en otra dirección, no necesariamente en la dirección radial. Pero podemos calcularlo. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos las expresiones, ¿no? Son estas. Pero obviamente no es esto. Y aquí me va a costar trabajo borrarlo, lo voy a hacer. Este es R punto en la dirección radial. Este es R dos puntos. Este es 2R punto, teta más R y teta dos puntos. Borramos este. Y es esto. Entonces, puesto que no sabemos esta función, pues simplemente lo dejamos indicado, ¿sí? Lo único que sabemos es que, puesto que r es constante, pues r punto
es 0 y R dos puntos también es 0. Entonces los vectores, el vector de posición pues sigue siendo el mismo y el vector de velocidad pues R punto es 0, entonces no tiene componente radial y solamente polar, lo que sabíamos que es tangente. Aquí los vectores unitarios van en esta dirección, este es R y este es teta punto, teta, el vector unitario polar, ¿sí? Es decir, la velocidad es perpendicular al vector de posición, ¿sí? Aquí este es R teta punto en la dirección polar, ¿sí? No tiene esta componente porque R punto es 0. Y ahora con el vector aceleración aquí le voy a escribir simplemente para completar, y esto es, no va a ser nada más que escribirlo, R en la dirección radial. Y ahora este, pues R dos puntos es 0 y no tiene esta componente, bueno, no tiene este término, y este que es R punto tampoco aparece. Entonces solamente tiene este término que es menos R teta punto cuadrado más, bueno, este en la dirección radial más R y teta dos puntos en la dirección polar, ¿sí? Entonces, veamos. Comparar este con el movimiento circular uniforme. Vean que el vector radial, que el vector de posición es el mismo, ese no hay gran sorpresa porque el vector de posición siempre es R en la dirección radial, pero el vector velocidad, vean que es R omega en la dirección polar, y aquí también, porque teta punto pues es omega, simplemente es una letra para denotarlo, ¿sí? Es decir, esto es R omega, pero aquí quiero remarcar que omega es función del tiempo. En el caso, en el movimiento circular uniforme, omega es constante, ¿sí? En este caso, en el caso general, pues esto, omega de t es una función del tiempo, pero la velocidad tiene la misma expresión, R omega en la dirección polar, ¿sí? Entonces este vector sigue siendo tangente a la trayectoria, lo cual ya sabíamos, sigue siendo perpendicular a R por ser un movimiento circular uniforme, el radio y la tangente son perpendiculares, pero este vector velocidad, su magnitud depende del tiempo. Su magnitud, así lo voy a escribir, depende del tiempo. Depende de t, ¿sí? A diferencia del movimiento circular uniforme, donde la velocidad es constante, la magnitud de la velocidad, ¿sí? Finalmente, el vector aceleración, veamos que tiene una componente radial que es parecida, de hecho es igual al caso del movimiento circular uniforme, menos r omega cuadrado, y esto también es menos r omega cuadrado porque teta punto es omega, pero otra vez remarco que omega depende del tiempo, más r y teta dos puntos lo estamos denotando con alfa, y alfa es una función del tiempo en la dirección polar, ¿sí? Entonces este término de aquí es idéntico a este, pero aquí este omega es constante y aquí este omega es una función del tiempo. Entonces el vector aceleración tiene una componente en la dirección radial, que es este, ¿sí?
y una componente en la dirección polar, una componente en esta dirección. ¿Sí? Bueno, quería denotar, tiene una componente, lo voy a hacer, voy a indicarlo en verde, tiene una componente radial en esta dirección, que es este término, y una componente polar, que es esta componente, este de aquí, en la dirección polar, tangente a la trayectoria y por lo tanto en la dirección de la velocidad, que es ¿sí? Es este término. Vean que la velocidad está en la dirección polar. Entonces esta componente es de la aceleración está en la dirección de la velocidad. ¿Sí? En el caso en que omega es constante, pues recuperamos el movimiento circular uniforme. Pero este es un caso más general, en donde es un movimiento en una trayectoria circular, pero tal que θ es una función del tiempo. En las notas lo pueden ver. Podemos calcular las magnitudes de los vectores. Entonces la magnitud del vector de posición pues es r, lo cual ya sabemos porque es una trayectoria circular. La magnitud del vector velocidad es r omega. Y una vez más, aquí denotamos que omega es una función del tiempo. Y el vector, la magnitud del vector aceleración, pues es aquí lo tenemos en las notas y se puede escribir de esta manera. Entonces voy a aprovechar las notas. Y aquí tenemos el vector de posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? La magnitud del vector velocidad es θ.r, pero θ punto pues es omega. Y la magnitud del vector aceleración es esta cantidad. Déjenme ponerlo aquí como lo estamos haciendo. Es este al cuadrado más este al cuadrado, que es la raíz de r cuadrada por omega cuadrada, pero a la cuarta, porque es el cuadrado de este, más el cuadrado de este, que es r cuadrada y alfa cuadrada. Y esto es r cuadrada, puede salir y de la raíz y sale como r por omega cuarta más alfa cuadrada. Podemos verificar las unidades. Este es r omega y omega es 1 entre segundos, por lo tanto es metros sobre segundo, perdón, metros sobre segundo. Y este es metro, r, y omega es 1 entre segundo, pero a la cuarta es 1 entre segundo a la cuarta, pero con la raíz me queda 1 entre segundo cuadrado. Por lo tanto es en metros sobre segundo cuadrado este primer término. Y este segundo término, que es la aceleración angular, que es esta de acá, sus dimensiones o sus unidades de θ dos puntos o alfa es 1 entre segundo cuadrado, ¿sí? Porque es segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, o derivada de θ respecto de t. Este de aquí, este también es derivada de θ respecto de t. Digo, derivada de θ punto respecto de t. O derivada de omega respecto de t. Bueno, espero que no se confundan, tengan cuidado con todas estas notaciones. Pero sus unidades son 1 entre segundo.
Por lo tanto, aquí está 1 entre segundo al cuadrado, perdón, 1 entre segundo cuadrado, entonces está aquí a 1 entre segundo a la cuarta, y con la raíz me queda 1 entre segundo cuadrado, y por lo tanto todo esto me queda como metros sobre segundo cuadrado, lo cual es correcto. Bueno, esas son las magnitudes de los vectores, que es estas que están en las notas. Aquí no uso omega, simplemente pongo teta punto y teta 2 puntos. Tenemos algunos resultados, que es lo que acabo de mencionar. B sigue siendo perpendicular a la velocidad. R y B son perpendiculares, y la aceleración, aquí puse la aceleración en otra dirección, pero eso va a tener que ver con teta de t, como es la función teta en el tiempo. La aceleración tiene una componente angular, una componente radial, esto va sobrando, esto sobra, perdón. Normal es esta componente, y la componente polar. ¿Sí? Estas son las magnitudes. La magnitud de la componente radial. La aceleración angular en general no es cero, es lo que les comenté, ¿sí? La componente tangencial no es cero en general. Y hay el vector aceleración y el vector velocidad en general no son perpendiculares, ¿sí? Lo cual se puede ver de aquí. A punto B no son en general cero, ¿sí? De hecho lo podemos calcular. A punto B es igual a que es este de aquí. Tenemos este término, que es este. Lo tenemos que multiplicar por ¿sí? Porque es la componente polar, más la componente radial, y vean que aquí no tenemos componente radial, entonces aquí podemos poner más 0 en la componente radial. Bueno, entonces ya para finalizar, calculamos a punto B, y me queda que es este término con este me da 0, más este término con este término no me da 0, sino que es r por r cuadrada, y omega alfa. Y ese es el producto punto. Bueno, eso es el movimiento circular general, ¿sí? Teta, función del tiempo, teta punto y teta 2 puntos. Bueno, aquí dejamos este video y nos vemos la siguiente.